Hoy nos vamos a meter de lleno en el origen de una revolución. Y no es con un libro de historia, sino con el diario de a bordo de un descubrimiento que lo cambió absolutamente todo. La propia tesis doctoral de Marie Curie de 1903. Vamos a descubrir, con sus palabras, cómo una sola investigación puso el mundo patas arriba. Fijaos bien en esto. Es un anuncio de 1904, solo un año después de la tesis de Curie. La radioactividad ya se había convertido en una especie de juguete de salón, algo que podías comprar para ver los centelleos del radio. La fascinación del público fue inmediata, claro, pero la historia de cómo se llegó a esa magia es, sin duda, la parte más alucinante. Para entenderlo, tenemos que viajar un momento a finales del siglo XIX. El mundo de la física estaba en plena ebullición. Primero se descubren los rayos X, que son capaces de ver a través de las personas. Y justo después, Henri Becquerel se topa con algo todavía más raro, unas sales de uranio que emiten una energía misteriosa por sí solas, sin parar. Y ese enigma, pues se convirtió en la obsesión de una joven científica en París, Marie Sklodowska-Curie. Y es que, con sus propias palabras, se entiende la dimensión de lo que tenía entre manos. Lo que estaba encontrando era tan prometedor, tan revolucionario, que su marido, Pierre Curie, que ya era un físico de prestigio, decidió parar su propia investigación para unirse a ella. Eso era una señal clarísima. Estaban a punto de encontrar algo muy, muy grande. Y es que Curie no solo descubría fenómenos, también los bautizaba. Fue ella la que se inventó la palabra radioactividad para describir esta nueva propiedad de la materia. Un término que, como ella misma cuenta, se acabó adoptando en todo el mundo y que hoy, define todo un campo de la ciencia. Y que nadie piense que esto fue un golpe de suerte. Para nada. Su genialidad estaba en su método. Usando un aparato supersensible, un electrómetro, se puso a medir, de forma sistemática, la actividad de todos los minerales que caían en sus manos. No iba ciegas. Era como una detective siguiendo un rastro invisible de energía. Y aquí, en esta tabla, llega el momento clave. El momento en que todo se complica. Midió la actividad del uranio puro. Y luego midió la del mineral del que se saca, la petsplenda. Y los números es que no cuadraban. El mineral en bruto era hasta 4 veces más radiactivo que el uranio puro que contenía. Eso sencillamente no tenía ningún sentido. A no ser que... Esta es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. A ver, si la radiactividad la produce el uranio, ¿cómo es posible que el mineral entero, con todas sus impurezas, sea mucho más radiactivo que el uranio puro? La lógica saltaba por los aires y solo podía haber una explicación. Y aquí está su salto genial. Lanzó una hipótesis que era a la vez audaz y brillantísima. Dentro de ese mineral tenía que haber escondido otro elemento. Un elemento desconocido, en una cantidad diminuta, pero con una radiactividad miles de veces más potente que la del uranio. Para encontrar ese elemento fantasma, la cosa se puso seria. Necesitaban mucho material de partida. Así que consiguieron 1 tonelada de residuos de una mina, literalmente la basura industrial que nadie quería. Su aguja en el pajar estaba escondida ahí, en esa montaña de roca. Y el contraste es brutal. De esa tonelada entera de roca, su objetivo era aislar apenas unos decigramos de material. Fue un trabajo de años, un esfuerzo físico agotador en un cobertizo horrible para acabar con una cantidad de material que casi ni se ve. Su método fue una auténtica revolución en la química. Básicamente, separaban todos los componentes del mineral y en cada paso medían la radiactividad. La parte que pitaba más en el electrómetro se la quedaban, la que no, la tiraban. Era literalmente una caza, siguiendo el rastro de la radiactividad para acorralar a su presa. Y la caza funcionó. Vaya si funcionó, porque no encontraron un elemento nuevo, sino 2. Al primero lo llamaron polonio, en honor a la patria de Marie. Y al segundo, que era mucho más estable y potente, lo bautizaron como radio. Y este último iba a ser el gran protagonista de la historia. Y hay algo casi poético en esto. En medio de ese trabajo tan duro, la propia materia parecía darles pistas. Conforme iban purificando las muestras, los cristales iban cambiando de color. Pasaban a ser amarillos, naranjas, a veces incluso de un rosa intenso. Eran señales visuales de que cada vez estaban más cerca. Pero el color era solo una pista. La prueba definitiva, la prueba irrefutable, tenía que ser la luz. Cada elemento tiene una especie de huella dactilar luminosa única. Le llevaron una de sus muestras a un especialista y ¡bingo! Allí estaba. Una línea de luz en el espectro que no correspondía a ningún elemento conocido. Era la firma del radio. Y esta tabla es una maravilla, porque se ve como todo encajaba a la perfección. Cuanto más radiactiva era la muestra, más aumentaba su peso atómico, y más clara y nítida se veía esa huella dactilar del elemento nuevo en el espectro. Todas las pruebas, pero todas, apuntaban en la misma dirección. Y por fin,
Llegó el trofeo. Después de 4 años de un trabajo brutal, en 1902, Marie Curie consiguió aislar un decigramo de cloruro de radio puro. Se hizo la medición final de su peso atómico, 225. El radio ya tenía su sitio oficial en la tabla periódica. La caza había terminado. Pero claro, descubrirlo era solo el principio, porque el radio era una cosa de locos. Brillaba en la oscuridad por sí solo. Y lo más increíble es que generaba calor, un calor constante que no se agotaba nunca. Era como una estufa mágica que desafiaba todas las leyes de la energía conocidas hasta entonces. Y al estudiar esa energía tan potente, se dieron cuenta de que la cosa era más compleja de lo que parecía. No era un solo tipo de radiación. Era una mezcla, un pack de 3 rayos distintos, cada uno con sus propias características. Así que se pusieron a desenredar esa madeja. Y los bautizaron como alfa, beta y gamma. Los rayos alfas eran como partículas grandes, con carga positiva, que se frenaban con una simple hoja de papel. Los beta, con carga negativa, eran más penetrantes, necesitaban una lámina de aluminio para pararlos. Y luego estaban los gamma, que no tenían carga y eran como fantasmas, capaces de atravesar incluso el plomo. Y después de todos estos experimentos, Marie Curie llegó a la conclusión más importante, no ya de su tesis, sino de su vida. La radiactividad no era un proceso químico. Daba igual con qué se combinara el radio. La energía no venía de las uniones entre átomos. Y claro, si la energía no sale de las uniones químicas, solo puede salir de un sitio, del interior del propio átomo. Esta idea fue demoledora. Rompía con siglos de ciencia que decían que el átomo era una bolita indivisible y estable. De repente, el átomo no era el final del camino, era el principio de un universo completamente nuevo. Por eso, esta tesis es tan importante. No solo añadió 2 elementos a la tabla periódica, no, redefinió por completo lo que es la materia. Demostró que el átomo no era un simple ladrillo, sino un cofre lleno de energía y secretos. El trabajo de Curie fue la llave que abrió la puerta a la física nuclear, a la era atómica. Y nos deja con la pregunta que lo iba a mover todo durante el siglo XX. Si un solo átomo puede liberar toda esta energía por sí solo, ¿qué más hay ahí dentro? ¿Qué otros secretos y qué otras fuerzas se esconden en su interior? La caja de Pandora de la física acababa de abrirse, y el mundo no volvería a ser el mismo.